Bueno, varios me dijeron que la clase de la semana pasada fue un bodrio, así que esta va a ser igual. Básicamente porque son todas del mismo estilo. No podemos hacer mucho con la anatomía. Bien. No me responde la compu, así que ahí está. Bueno, ustedes están viendo en mi pantalla, ¿no? Uno que me diga que sí, por Sí. favor. Joya. Perfecto. Bueno, en cuanto a la parte de la conformación, en lo que vamos a ver hoy, la topografía, esto vamos a mencionar un poco de la cavidad abdominal porque en parte vamos a trabajar sobre todo en la parte del hipogastrio. ¿Ustedes se acuerdan que el hipogastrio tenía como límite craneal del plano transverso la tuberosidad coxal y el límite caudal la entrada de la pelvis, que sería el borde craneal del pubis, ¿sí? Esto sería el hipogastrio. Justamente, ¿por qué la vamos a tener en cuenta a esta subdivisión? Porque en la región prepúbica del hipogastrio nos vamos a encontrar con algunos de los órganos que componen, ¿sí?, a este sistema o aparato que tiene que ver con las glándulas sexuales accesorias, ¿sí?, del macho bovino. ¿Alguno se acuerda cuáles son esas glándulas accesorias o no? Con nombre nada más. La próstata, las Próstata, sí. vesículas y las ¿Qué pulmonares. vesículas? Biliares. Seminal. Muy bien. ¿Y la otra? Bulboretral. Las vulvuretrales. Bueno, esas no están en la prepúbica, en la región prepúbica, pero sí son otras de las glándulas sexuales accesorias del macho. ¿Y alguien más se conoce alguna especialización de algún órgano del aparato reproductor del macho que se encuentre justo ahí en esa región? ¿Desembocan en la vejiga o en realidad en el conducto eyaculador? Y son parte del conducto de frente. ¿Alguien más sabe qué otras glándulas? Las ampollas. Las ampollas, en realidad sí es la parte, muy bien, la parte glandular, ¿sí?, del conducto deferente, y contribuyen en gran medida también al eyaculado del toro, ¿sí? Y están justamente en la misma región, dorsales al cuello de la vejiga y un poquito más caudales, ya que están en la desembocadura, básicamente en el cuello de la vejiga y comienzo de la uretra. Muy bien. Esto ustedes ya lo vieron el otro día, los planos sagitales que pasan por el centro de ambos ligamentos inguinales. ¿Y por dónde más dijimos que pueden pasar estos planos sagitales para subdividir en tres a la región hipogástrica? A cualquiera de las regiones. El borde lateral de las apófisis transversas lumbares. Bien, eso en dorsal. ¿Y quién se anima en ventral a decir por dónde podrían pasar también esos planos? Que son es lo mismo, nada más que es otra referencia. ¿Se acuerdan qué músculo usamos? Por los Los rectos, rectos. rectos del abdomen. Abdominales, exactamente. ¿Sí? Pasan por el centro de esos músculos rectos, estos planos, para subdividir en tres estas regiones. Muy bien. Bueno, acá los huesos involucrados son parte de lo que vimos en el aparato reproductor de la hembra, ¿sí? Recuerden que hablábamos de la cavidad pelviana y de la región pelviana, ¿sí? Estos músculos acá, en realidad estos huesos, en este aparato reproductor son muy importantes, porque imaginen que tienen que sostener a un animal de 800 o 900 kilos, que son los toros adultos, sobre estos dos miembros posteriores para, por ejemplo, el acto de la monta, ¿sí? Entonces, toda esta parte osteomuscular tiene que estar muy sana, ya que debe generar una función de sostén y de elevación bastante importante. Ustedes saben que está en el techo de la región pelviana, está el sacro y las últimas vértebras coxígeas, los tres huesos que componen cada lado, los tres huesos pares que componen la cadera, el ilio, el isquio y el pubis. Y bueno, también vamos a tener el fémur, la tibia, ¿sí?, el peroné, los huesos del tarso, ¿sí?, del metatarso y de los dedos, que van a tener que
como les digo, sostener a este animal de tantos kilos, como para realizar, por ejemplo, el acto de la monta y la estocada, ¿no? Asimismo, dentro de los sistemas que tienen que estar sanos, no son los únicos. Ustedes saben qué más sí o sí tiene que tener sano un toro, aparte del aparato reproductor y de estos músculos y huesos, para poder ser un buen semental. ¿Alguno conoce Los qué otros? aplomos. Bueno, los aplomos son parte de estos miembros. La visión y el olfato. La visión y el olfato. Muy bien, ¿sí? ¿Por qué? Para detectar la hembra en celo. Exactamente, para detectar la hembra en celo. Entonces hay que ver que no tengan patologías oculares, ni hablar de patologías respiratorias, o algo que esté obstruyendo la cavidad nasal. ¿Y qué otra cosa más se observa aparte de la visión y el olfato? La condición corporal. Y eso va relacionado a qué órgano, qué sistema o qué región para que el animal tenga sano, para poder tener una buena condición corporal. El tema de la boca y los dientes. Exactamente. La boca y los dientes tienen que revisarse, ¿sí? Y estar sanos también, porque si el animal no puede comer, no puede tener una buena condición corporal, ¿sí? Entonces eso tiene mucho que ver, lo van a estudiar más en producción y en teleogenología, tiene que ver con un buen padrillo semental o lo que quieran, en cualquier especie tienen que considerarlo, sobre todo cuando son animales que están a campo, ¿sí? Por ahí no tiene tanto que ver con aquellos animales a los que le sacan solamente semen, el tema de la visión y el olfato, pero sí aquellos que están a campo. Bueno. ¿Estoy dando clases? Bien. Vamos a ver también algo más del aparato reproductor del macho de los pequeños rumiantes, ¿sí? En cuanto a ellos, en la parte esquelética no varía mucho, más que, como hablábamos la otra vez, en esta conformación que es más, por así, sifósica, fisiológicamente hablando. Y en cuanto a la musculatura, bueno, acá tenemos un plano o un corte de en qué plano está hecho este corte. Sí, se acuerdan algo de la clase pasada. Longitudinal. Longitudinal Medio. y medio. O sea que Longitudinal medio. las dos palabras que necesitamos saber. ¿Y por qué me pueden decir eso? Porque se ve el Que canal se ve el medular. canal medular. El canal medular, si no tuviesen el canal medular, ¿qué pueden tener de referencia ahí? Sínfisis púbica. Muy bien. La sínfisis pelviana, porque se ve completa, el pubis está solamente acá, pero tenemos toda la sínfisis cortada, ¿sí? Y vemos la musculatura interna de esta región, ¿sí? Fíjense, eso que está marcado acá es donde estarían cortados el tendón prepúbico, que es la continuación de los rectos del abdomen. Y bueno, también tenemos un número importante de ligamentos, el ligamento inguinal, lo ven ahí que tanto lo nombramos, ¿sí? Los músculos sartorios, tanto el craneal como el caudal, los músculos psoas, que la buena que dijimos que eran los sublumbares o los lomos, el músculo ilíaco, ¿sí? Conformando parte del aparato de sostén muscular de esta región. No es un aparato de sostén, pero son los que van a influir en esta zona. Fíjense, esto es el macho cabrío, y también tenemos acá ya no podríamos decir si que es longitudinal medio también, porque tenemos la síntesis del canal medular y la médula misma. Lo que ven acá arriba es el recto, ¿sí? Uretra, acuérdense que la uretra se va a dividir en uretra pelviana, ¿sí? Y uretra peniana, que es la que va a ir por dentro del pene justamente. La vejiga, ¿sí? Hacia craneal de esta uretra. Y fíjense que acá tenemos un vaso sanguíneo que viene muy desde craneal y se va a dirigir a través del anillo inguinal hacia los testículos. A ver, ¿qué arteria será esa según lo que ustedes ya vieron el otro día? ¿Verdad? La arteria testicular. La arteria testicular, que dijimos que provenía directamente de qué vaso. De la aorta. De la aorta, exactamente, porque es la análoga a la arteria ovárica, ¿sí?
Entonces, esta proviene del muelle craneal. En este mismo anillo inguinal va a pasar el conducto deferente que se dirige hacia el dorsal de la vejiga. Acá tenemos las glándulas bulbouretrales que yo les dije que no estaban en la región prepúbica. Esto es variable, a veces están en la cavidad abdominal y a veces están en la cavidad pelviana. Cuando están en la cavidad abdominal es en la región prepúbica, todas estas glándulas accesorias. Acá vamos a tener que tener en cuenta también lo que hablábamos el otro día de cómo se conforma la cavidad pelviana, que son esos fondos de saco que se van formando, ¿sí? Como continuaciones del peritoneo. ¿Que se acuerdan cómo se llamaban? Tenían que ver con los órganos que los circundaban, por así decirlo. El sacro rectal, Claro, está el el sacro recto rectal. genital, Recto genital, porque acá fíjense que son glándulas accesorias y no hay un útero, entonces el recto genital. Después, genito vesical, génito vesical, muy bien. Después, vesico ¿qué hay por debajo? púbico, Épico Vésico punto. púbico, exactamente, ¿sí? Fíjense que no son tan rebuscados los nombres, ¿sí? Entonces, de dorsal a ventral serían esos los fondos de saco que forman justamente los repliegues o el peritoneo mismo, ¿sí? Para formar la cavidad pelviana que debe llegar más o menos hasta esta región. Fíjense, desde el comienzo, la entrada de la pelvis, o sea, el borde craneal del pubis, hasta más o menos esta zona es donde llega la cavidad pelviana. No mide nada, es muy cortita. Todo lo otro es retroperitoneal, o sea que si yo, por ejemplo, empiezo a debridar o a incidir por fuera de la uretra, ¿sí? Van a encontrar solamente tejido conectivo uniendo todos estos órganos que están en esta región. Bueno, después, en cuanto al pene, ustedes recuerdan que el pene de los rumiantes tiene una característica que es esto, que se llama la S peniana. En general los penes tienden a ser mucho más fibroelásticos que musculares, ¿sí? Tienen músculos, pero no en la proporción que puede llegar a tener el pene del equino ni del canino, ¿no? Por ejemplo. O sea, son mucho más fibrosos, por así decir. Tienen el músculo bulboesponjoso, el isquio cavernoso, pero esas cavernas que se forman no van a generar no se van a llenar de sangre como si lo hacen en las otras especies que mencionábamos recién. Bueno. Fíjense que ahí cada uno de estos cuadritos que va saliendo tienen que ver con el número, ¿sí? de las referencias que estamos teniendo. Bueno, acá ya haciendo un poquito más de resección de algunos órganos, fíjense que podemos ver las glándulas, las vesículas seminales y la próstata en esta región, ¿sí? Los testículos en general son péndulos, están metidos en el saco escrotal, básicamente medial a los miembros, y tienen varias envolturas que ahora a continuación vamos a ir detallando. Las envolturas son importantes a tener en cuenta porque cumplen diferentes funciones dentro de lo que es la espermatogénesis y la regulación de la temperatura, ¿no? Otra cosa importante a tener en cuenta es que el aparato reproductor del macho tiene también una gran asociación al aparato urinario, por eso también lo vamos a ver ahora a continuación el aparato urinario, pero justamente el hecho de estar casi todos los órganos unidos al dorso de la vejiga, en el cuello de la vejiga, y compartir el conducto que va a ser la excreción, por así decir de una manera, de todos estos productos de las glándulas, hace que tengan una unión bastante, o una simbiosis bastante importante. De hecho, hay muchas veces, por esta conformación anatómica tan particular del pene, y también teniendo en cuenta, por ejemplo, la alimentación, en aquellos machos que son castrados, que por ejemplo los novillos, tienen ciertas patologías que están asociadas a esta conformación anatómica, como lo pueden ser los urolitos y la predisposición a
obstruirse debido a estos urolitos de estos animales, no solamente en la S. peñana, sino que también en la flexura isquiática, los lugares más comunes de obstrucción de la orina, y por ende patologías como uroperitoneo, ¿sí? Rupturas de vejiga y patologías que tengan que ver con esta, por ejemplo, como se dice, estancamiento de la orina, tanto como cistitis o problemas más complicados como infecciones renales. Bueno, la conformación de los toros varía mucho con la raza, y no solamente varía el tema de la pigmentación de la piel, del escroto, sino que también, fíjense, lo que son los miembros posteriores y los aplomos, como mencionaban algunos de ustedes hoy. Y también otra variación importante tiene que ver con el hecho del prepucio, que en algunas especies es mucho más péndulo, y hay que tener cuidado porque sobre todo aquellos animales que están a campo, en el monte sobre todo, aquellos animales que se usan para cría, el hecho de tener muy péndulo el escroto puede tener problemas asociados, como por ejemplo inflamaciones del prepucio que lleven a balanitis o balanopostitis, que terminan generando básicamente problemas en la reproducción por el hecho de no poder exteriorizar el pene, ¿no? A través del prepucio. Lo ideal sería que el prepucio nunca esté distal a la línea de los garrones, que serían carpo y tarso, o el tarso básicamente. Entonces no tiene que ser mucho más péndulo porque termina rozándose con pastos u otras cosas en el ambiente que puedan generar esta inflamación y obviamente problemas asociados a ello. Bueno, como les dije, fíjense acá, este es mucho más péndulo, mucho más por delante del prepucio y puede generar estos problemas. Algunos prepucios son más peludos que otros. Como les decía, el tema de la pigmentación de la piel tiene que ver porque también van a tener patologías que puedan estar asociadas a la falta de pigmentación, ¿sí? Y obviamente cada raza tiene su biotipo, sean carniceros o lecheros, y obviamente su conformación anatómica muscular principalmente, que varía. Después, otra cosa a tener en cuenta también es la circunferencia escrotal, que muchas razas ya lo tienen estandarizado, y para el pedigrí eso hace que sea importante porque va a tener que, por ejemplo, un tipo de medida específica para cada edad. Ustedes saben que a los 18 meses se empiezan a medir, o se tiene que tener una circunferencia escrotal específica, por ejemplo, para el Brandt, para el Bradford, para el Aberdeen-Angus, ¿sí? Cada uno debe cumplir con esos requisitos, ya que se ha estudiado justamente que al tener cierta circunferencia escrotal mínima, indica que la producción de espermatozoides es suficiente para hacer un buen semental o tener una buena cantidad de semen como para poder preñar a la vaca. Che, vayan cortándome porque estoy haciendo un monólogo yo, pueden hablar. Bueno, acá lo que les decía, esto es un escrotímetro, ¿sí? Esto bastante, más allá de que es bastante subjetivo, sirve bastante para hacer esta circunferencia. Se hace en el lugar del diámetro mayor, ¿sí?, de la circunferencia escrotal. Recuerden que el escroto tiene un cuello, ¿sí?, que es más proximal, y después tiene un septum intertesticular que se ve muy marcado. Esto en general lo que se hace es tratar de descender lo más posible los testículos dentro de la cavidad escrotal, ¿sí? Por eso se marca justamente la cola del epidídimo, que ustedes ven que es esta porción, la más distal, y es palpable de hecho, ¿sí?, dentro del escroto. Está el cuello del escroto, como les decían, y el septum intertesticular. Bueno, una vez que ustedes van debridando y observando, van viendo que son varias las capas que envuelven a los testículos.
arrancando por la piel es bastante particular, algunas razas tienen más pelos que otras, algunos están pigmentados y otros no, en general tienen bastantes pliegues, los escrotos, ¿sí? Que tiene que ver con la musculatura interna que tienen como para poder arrugarse o distenderse o relajarse, por así decir, para poder termorregular mejor la temperatura de los testículos, porque ustedes saben que tienen que tener una temperatura diferente o menor a la temperatura corporal para poder producir bien la espermatogénesis, realizar bien la espermatogénesis. Por debajo de la piel está la túnica dartos. En la piel, bueno, tienen un montón de glándulas sudoríparas y sebáceas que tienen la misma finalidad que hablábamos recién. La túnica dartos, que es básicamente la continuación de la fascia abdominal, ¿sí? O superficial. Después tienen la fascia espermática externa y la fascia cremastérica externa, esto que van viendo acá que se van resecando las diferentes láminas, ¿sí? Una capa parietal de la túnica vaginal. ¿Alguien sabe lo que es la túnica vaginal? Que acá tiene una capa parietal y una visceral. ¿Alguien se anima a decir de dónde proviene? Del peritoneo. Claro, es una continuación del peritoneo, ¿sí? Que en realidad primero se conoce como proceso Una vaginal. continuación del peritoneo. Tal cual, una continuación del peritoneo, ¿sí? Que básicamente acompaña a los testículos durante el desarrollo embrionario, que salgan hacia básicamente la cavidad vaginal a través del proceso vaginal, ¿sí? Mediante el anillo vaginal, que es el agujero básicamente que se hace en el peritoneo, y ese anillo vaginal lleva el proceso vaginal que se transforma en la cavidad vaginal con estas dos capas, ¿sí? Ese anillo vaginal directamente está proximal o dorsal a lo que sería el anillo inguinal profundo y posteriormente el superficial. Acuérdense que estos testículos descienden, que están básicamente pegados al riñón durante la vida fetal y descienden por los anillos a través de este proceso vaginal. Bien. Los testículos, como decíamos, son péndulos mediales a los miembros posteriores. Algunos son más péndulos que otros, pero se ubican en esta región a diferencia de otras especies que pueden llegar a tener en el periné, ¿sí? Como lo es el cerdo, por ejemplo. Son mucho más péndulos que los testículos de los caballos. Si vamos a identificar porciones, tenemos dos polos, uno proximal y otro distal, ¿sí? Y una superficie libre y otra adherente, que se llama, que tiene que ver con aquella que está adherida a qué estructura. ¿Qué es esto que ven acá? Que yo estoy marcando con el puntero. El epidídimo. Esto es el epidídimo, exactamente. Que en el polo proximal va a tener la cabeza, esto es el cuerpo del epidídimo, ¿sí? Y la cola, que están unidos obviamente por un ligamento que se llama ligamento del epidídimo, que no tiene tanta vuelta. Bien. Bueno, fíjense que acá hablamos de polos proximales o polos distales, y acá en la imagen, esto acá arriba es dorsal y esto acá abajo es ventral. Obviamente que en otras especies va a variar, esto que hablábamos recién, por ejemplo, los escrotos son lanudos, ¿sí? Y son bastante más desproporcionados los tamaños. Básicamente, para que se den una idea, en los corderos, el testículo tiene casi el mismo tamaño que en el de un toro, ¿sí? Entonces es bastante más desproporcionado el tamaño respecto de lo que es el cuerpo o el talle del animal, ¿no? Bueno. ¿El mismo tamaño que tiene Mati? El testículo de algunos corderos en algunas razas tiene el mismo tamaño que el de los toros, básicamente. De alguna gracia. Bueno, esto era del macho cabrío, simplemente para que tengan una idea,
¿sí? De los tamaños que llegan a tener, de los pesos. Y bueno, lo otro que está bueno tener en cuenta es la parte anatomohistológica, ¿sí? De los testículos, que ustedes saben que el parénquima se conforma principalmente de un montón de túbulos seminíferos que están enrollados, divididos, ¿sí? Por tabiques de tejido conectivo que provienen de la capa más fibrosa que se llama cápsula túnica albuginea, que es esto que recubre. Ustedes, los que han visto alguna castración o han visto algún testículo, saben que hay una capa blanca que lo rodea, media fibrosa, que ni bien ustedes la cortan, enseguida protruye el parénquima de un color anaranjado. Bueno, ese parénquima está conformado por un montón de túbulos seminíferos que están enrollados, que primero se hacen con conductos eferentes, ¿sí? Van hacia la red de testis, que es una conjunción entre estos túbulos seminíferos y tejido conectivo, y en el centro forman lo que se llama el mediastino testicular, que ustedes lo van a ver como una línea blanca fibrosa en el centro del parénquima del testículo, y a su vez de esta red de testis, que macroscópicamente se llama mediastino testicular, van a salir el conducto deferente, ¿sí? Que se va a enrollar en un montón de pliegues formando el epididio, básicamente. Para que se den una idea, en el toro mide un montón de metros, creo que lo tenía anotado por acá. Bueno, creo que después lo llegamos a ver. No quiero mentir, pero me parece que eran más de 20 metros enrollados en el epididio. Bueno, acá esto es una imagen de un corte. ¿Qué corte es este del testículo? Más allá de que es un testículo de un equino, ¿qué corte es? Tienen que hablar en cuanto a un plano. Longitudinal paramedial. Corte sagital. Muy bien, sagital o longitudinal paramediano está correcto, ¿sí? Si yo hiciera un corte transversal, se vería justamente a través de esta altura, ¿sí? Y veríamos otra imagen de gente que está escribiendo en el chat. Bueno, Débora, quédate tranquila que ya te anoto. Bueno, acá están resecadas la mayoría de las envolturas, ¿sí? Que nos permiten evidenciar el testículo, la cabeza del epidimo, el cuerpo y la cola. Fíjense que hasta el ligamento epididimario que les hablaba hoy, en el borde adherente de este testículo, que en general este borde casi siempre queda hacia caudo medial. O sea que la vista que estamos teniendo acá es desde caudal. Si se dan una idea, nosotros estaríamos atrás del animal y es donde ustedes pueden llegar a ver en caudo medial el epididio. O sea que ¿qué testículo es? ¿Derecho o izquierdo? Muy Derecho. bien, exactamente. ¿Sí? Si esto es caudo medial, la vista es caudal, este es el derecho, exactamente. Muy bien. Bien. Esto que les decía acá, túnica albuginea, esto blanco que ven, que tira tabiques hacia el interior, que subdividen en lobulillos a todo el parénquima testicular, de ese color anaranjado del parénquima, y que en el centro van a formar el mediastino testicular, que sería, el mediastino compone tejido conectivo con los conductos eferentes y posteriormente el deferente, ¿sí? Para formar el epididio. Pero todo eso ustedes ya lo saben de histología y de anatomía, ¿no? Profe, ¿cómo sabemos que eso es un corte sagital y no un corte medial? O sea, ¿qué es lo que veríamos si fuera un corte longitudinal, digamos, medio? Longitudinal medio no podría haber nunca en un testículo. Claro, claro. Porque estaría, o sea, tendría que estar en la misma altura de la columna vertebral, ¿sí? Claro. Entonces, lo único que veríamos, ¿qué sería? Si hiciéramos un corte por longitudinal medio, ¿veríamos un testículo o qué veríamos? No. Todos. ¿Quién puede decir por dónde pasaría ese corte? ¿Por el medio de los dos? Claro, exactamente, pasaría por el septum intertesticular, básicamente, ¿sí? Entonces lo que veríamos sería todo tejido conectivo, si se quiere,
y con suerte capaz que agarramos un pedacito del cuerpo o de la cabeza del epididimo, pero no mucho más. Claro. Pero está bien, está bueno la pregunta para tener en cuenta eso, para ver cómo tendríamos que hacer el razonamiento, ¿no? Bueno. Con que digamos sagital ya está, o tiene que ser longitudinal para A mediano. ver, ustedes tienen que saber que el sagital en este caso es un corte longitudinal. Claro. O sea, estaría bien como un corte sagital. Fíjense, esto es un corte transversal. Nada que ver. ¿Sí? Este es un transversal y acá tenemos lo que veíamos hoy, el corte longitudinal o paramediano, o sagital si se quiere. ¿Sí? Fíjense que acá en el corte transversal lo que vemos es el parénquima testicular, esto blanco que ven es la tónica longínea, y en el centro lo que está marcado con el 3 sería el mediastino. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Por ejemplo, si yo el día de mañana voy a hacer una ecografía y hago, apoyo el traductor, miren acá el mate, no sé si lo llegan a ver o no, hago un corte de esta manera con el traductor, lo que yo voy a ver es esto en la imagen de corte transversal y en el centro voy a ver un punto hiperecogénico blanco que es el mediastino. ¿Sí? Si yo al testículo lo agarro con el traductor de manera longitudinal o sagital, ahí lo que yo voy a ver, el mediastino se ve como un rafe todo largo en el centro del testículo. ¿Sí? Acá no se ve en el centro del testículo porque, como le dije, de caballo. Pero en el toro el mediastino, en un corte sagital, queda bien en el centro como una línea toda blanca, hiperecogénica en ese caso. Eso me permite identificar qué tipo de corte estoy haciendo yo, sin necesidad de mirar el traductor, por ejemplo. Esto que ven acá arriba estaría la cabeza del epididimo, acá está la cola, y por dorsal a la cabeza, o proximal a la cabeza del epididimo, hay una estructura vascular, que la mayoría debe conocer. ¿Cómo se llama? Cordón espermático. Está bien, pero rodeando el cordón espermático o formando parte del cordón espermático una estructura vascular. ¿Qué puede llegar a ver ahí? Testis. No, la red testis está acá, formando parte Plexo del pampiniforme. Plexo pampiniforme. Eso, ahí va, el plexo pampiniforme, ¿sí? Que básicamente es la arteria testicular con el... Hay alguien hablando ahí, si puede... esta joya. La arteria testicular que tiene rodeándola o básicamente enrollada alrededor de la vena testicular, que lo que hace es enfriarla directamente, ¿sí? Enfriar la sangre que viene del cuerpo y que va a entrar al testículo para obviamente nutrir al parénquima testicular y al epidiemario, ¿no? Como ustedes saben, necesitan una temperatura un poco menor a la corporal. Ah, miren, acá estaba. Miren, 47 a 52 metros tiene el conducto del epididimo, que está todo enrollado, ¿sí? Por eso muchas veces inclusive cuando se hace la orquiectomía, en lo que queda de conducto deferente, todavía puede haber cantidad suficiente de espermatozoides como para preñar a una vaca, ¿sí? En algún eyaculado, así que hay que tener cuidado con eso. Bueno. Como les dije, en proximal, cabeza, ¿sí? Cuerpo y la cola acá abajo. Todo esto es palpable en animal en vivo, ¿sí? Se van tomando el testículo y lo llevan hacia el distal del escroto y pueden palpar tanto la cabeza como el cuerpo. El cuerpo es mucho menos palpable porque queda metido en ese septum intertesticular, pero lo pueden ir siguiendo, ¿sí? Y también palpar la cola del epididimo, que después, bueno, sí, se va a transformar en el conducto deferente, y eso sí ya es más difícilmente palpable por todo lo que nos rodea, ¿no? Bien, el cordón espermático. ¿Cuáles son las partes que conforman el cordón espermático? ¿Quién puede ir nombrando? Lo que vayamos sabiendo, lo que nos acordemos. Una arteria y vena testicular. Bien, arteria y vena testicular y por ende, también ¿qué más? Matriz ágil.
donde comienza, donde termina, si se quiere, el cordón espermático, está el plexo pantumiforme, ¿no? ¿Y algún linfático escuché por ahí, puede ser? Ujú. Bien, está bien los linfáticos, casi que no se ven, pero sí, están presentes, es verdad. ¿Qué más? Conducto Eh. deferente. Conducto deferente, perfecto. ¿Qué más? Nervios. Nervios, sí, también poco visibles, pero están. La túnica albuginia, que eran los procesos. Albuginia no, la vaginal. Los La procesos túnica vaginales. vaginal, claro, que acá tiene otro nombre, porque se llama cavidad vaginal y túnica vaginal cuando ya están en la dilatación que forman los testículos. Eh, Ustedes saben que el escroto tiene como una forma, dicen en los libros, de botella, que el cuello es lo que está arriba, lo que sale del anillo inguinal básicamente, y después el cuerpo de la botella sería donde están metidos los testículos. Bueno, donde están metidos los testículos se llama túnica vaginal, pero cuando ese proceso vaginal está más aproximado, por ejemplo en el cordón espermático, tiene diferentes partes, ¿sí? O sea, toda esta continuación del peritoneo se va llamando de diferentes formas a medida que está ubicado en diferentes lugares. Por ejemplo, acá se va a llamar mesorquio, ¿sí? Este mesorquio es básicamente estas túnicas vaginales colapsadas y envolviendo de un lado a la arteria y la vena testicular y del otro lado al conducto deferente. Bueno, te digo El cremaster también está. eso, ahí va, el cremaster, el músculo cremaster, que en parte llega con el cordón espermático proximal y después sigue como una fascia cremastérica. ¿Y que para qué sirve el cremaster? Elevar o bajar los testículos a una temperatura. Bien, ¿y ustedes saben cómo hace eso? ¿Algunos se acuerdan? ¿Se contrae por el frío, digamos? Solamente tiene un medidor de temperatura. En realidad Tiene sí, un termorreceptor. tienen Cuando termorreceptores y detecta. tienen también receptores hormonales que trabajan con esto, pero sí, tienen en general varios mecanismos para poder elevarse, contraerse y relajarse. Obviamente, más calor hace, lo alejan del cuerpo, del tronco del animal, más frío hace, lo acercan para poder elevar un poco la temperatura, sobre todo considerando que están básicamente a la intemperie, por decirlo de una manera, respecto de los otros órganos, ¿no? Bien, y vamos un poquito más allá. ¿De dónde proviene el cremaster? Músculo cremaster. Proviene obviamente de otro músculo, porque no es que está solito así subida en su alma, sino que proviene de un músculo. Me gustaría que me digan de dónde, sobre todo considerando que todas estas estructuras provienen evidentemente de parte del abdomen, ¿no? Ahí lo voy ayudando. ¿De qué músculo ¿El proviene? recto del abdomen? ¿Puede ser? No, pero está ahí cerquita. Es uno de los músculos de la pared abdominal, pero no necesariamente del recto. En realidad puede tener fibras de dos músculos de la pared del abdomen. Los rectos no son parte de ellos. ¿Eso puede ser? Los oblicuos. El oblicuo interno del abdomen. Del oblicuo interno del abdomen sale la mayor porción del vientre del cremaster y algunas fibras también de lo que sería el músculo transverso, pero principalmente es el músculo oblicuo interno del abdomen el que le da origen al cremaster. Después hay un cremaster interno y un cremaster externo, el más desarrollado es el interno y proviene de acá, pero básicamente tiene que ver con eso. Bueno, el plexo testicular o pampiniforme, que ya lo hablamos, conducto deferente, arteria y vena deferente también, porque tiene su propia arteria y vena. Este conducto, como les dije, van por lados separados, la arteria y vena testicular, respecto del conducto deferente. Por eso este mismo tiene una arteria y una vena, y ustedes saben que evidentemente es un órgano importante, ¿no? Una estructura importante. Bueno, el conducto deferente cuando ingresa por los anillos inguinales hacia la cavidad del abdomen va a hacer un trayecto intraabdominal, ¿sí? Que a nivel de este anillo vaginal, que es el lugar por donde dijimos que ingresa hasta los anillos inguinales superficial y profundo, después se viene el anillo vaginal, que es el hueco que hay en el peritoneo, se va a separar del cordón espermático y se dirige caudalmente para meterse medial a los uréteres, ¿sí? E ingresar en el dorsal al cuello de la vejiga
que en realidad en los rumiantes tienen un conducto eyaculador a donde termina descansando previa formación o dilatación de las ampollas. ¿Sí? ¿Se entendió algo de todo esto que dije o no? O sea, para que se den una idea, los riñones están acá, largan los uréteres. El conducto deferente, lo que va a hacer es, después de que atraviese el anillo vaginal, el hueco en el peritoneo, se dirige hacia caudal, siempre pegado a la pared del abdomen, y ahí lo que hace es dilatarse, metiéndose medial a los uréteres, se dilatan en la última porción, que esto es lo que se llamarían las ampollas, y termina ingresando dorsal al cuello de la vejiga, medial a las glándulas seminales. Las glándulas seminales son dos que son pares en sí bastante grandes, y termina desembocando en el conducto eyaculador. Re sencillo. Parece re complejo, pero re sencillo. Bueno, acá está lo que hablábamos del el plexo pampiniforme, esta arteria testicular que tiene enrollada a su alrededor la vena testicular. Y el conducto deferente que va separado. ¿Sí? Lo que vos decías, Martina, hoy, la cavidad vaginal, yo les explicaba esto es, de un lado, cuando están pegadas estas capas parietal y visceral, se llama mesorquio, la que envuelve a la vena y la arteria testicular, y el que envuelve al conducto deferente se llama mesoducto, ¿sí? Y cuando se forman los dos se llaman mesofunículo. O sea, la gente le encanta rascarse la oreja de esta forma, así, todo complejo, entonces le va poniendo un nombre a cada cosita que encuentra, supongo yo que porque quieren patentarlo como su nombre. Entonces, dependiendo en qué lugar lo veamos, se va llamando de una u otra forma. ¿Queda claro eso o no? Sería, las capas de peritoneo se llaman mesorquio cuando envuelven a la arteria y la vena testicular, mesoducto cuando envuelven al conducto deferente, mesofunículo cuando se juntan, y después también se llaman túnica vaginal parietal y visceral, básicamente. Fíjense, bueno, esto es un corte de qué tipo? De este con un cordón espermático. Transversal. Perfecto. Transversal. ¿Sí? Muy bien. Estos vasos cortados, dice acá vasos cortados. ¿Qué sería esto? Que ven acá. El plexo pampiniforme. Plexo pampiniforme, perfecto. La cavidad vaginal que se va formando. Esto casi ahí nomás del testículo proximal. El conducto deferente, que tiene su mesoducto, esto es la capa del peritoneo. ¿Sí? El mesorquio se llama cuando está envolviendo a la arteria y a la vena, y cuando está allá abajo se llaman simplemente cavidad vaginal, túnica vaginal. Todos ellos son parte del proceso vaginal que es el peritoneo envolviendo todo esto. Bien. Y acá tenemos en esta porción al músculo cremaster que no llega hasta el testículo, sino que en esta región donde se van terminando sus principales fibras musculares empiezan a quedar la fascia cremastérica, básicamente. Que acá en este caso lo están volviendo al músculo. Fíjense, el conducto deferente siempre va a estar en caudal, el plexo pampiniforme o la arteria y vena testicular en craneal, en lateral y caudal tenemos al músculo cremaster y todo lo que está del otro lado sería medial. Por ejemplo, el conducto deferente está caudomedial. Entonces, ustedes muchas veces, teniendo un corte transversal en cualquier porción del cordón espermático, podrían identificar qué es craneal, qué es caudal, qué es lateral y qué es medial, en base a dónde ven las estructuras. ¿Sí? Puede ser una pregunta de examen, ¿por qué no? Bueno, esto, si no me equivoco, es un caprino, ¿sí? El conducto deferente tiene estas medidas, este ancho, esto es todo zaraza, no necesito que se aprendan de memoria, simplemente para que se den una idea, básicamente, de las proporciones. ¿Sí? Bueno,
esta imagen me gustó mucho para que se pueda entender las diferentes partes del proceso vaginal. ¿Sí? Fíjense, esto sería un testículo, ¿sí? Cortándose básicamente en un corte, si se quiere, longitudinal. ¿Sí? El pene está cortado transversalmente, estamos viéndolo desde craneal o desde caudal. ¿Alguien puede saber eso? ¿Alguien lo puede saber? Por el epididimo diría que es de caudal. Tal cual. Entonces este es el testículo izquierdo, este es el testículo derecho, que estaría cortado acá todo el cordón. Básicamente, en este caso, acá se representaban esquemáticamente los vasos y el conducto. En este caso se dejó todo completo el cordón espermático para que se den una idea cómo salen a través del anillo vaginal. ¿Sí? En este anillo vaginal es donde van a salir justamente a través del anillo inguinal profundo y el anillo inguinal superficial, ¿sí? Todas las estructuras que, como les digo, el anillo vaginal es ese agujero en el peritoneo a través del cual van a pasar el proceso vaginal, que sería todo. El proceso vaginal se va a llamar mesorquio, mesoducto o directamente túnica vaginal. ¿Sí? Bien. En cuanto al pene, Mati, ¿cómo era cuando se agrupaban los dos, el mesorquio y el mesoducto? mesofunículo se llama. En este libro, Gracias. estas imágenes son del CONIC y está bastante clarito, en un párrafo explicado eso, como si quieren leerlo algún día. Algún día seguramente será cuando lo estudien para algún examen. Y acá está bueno, miren, fíjense, acá está el cremaster, ¿sí? Y proviene del oblicuo interno del abdomen. ¿Sí? Está cortadito acá el cremaster, proviene del oblicuo interno del abdomen. Acompañando en lateral, ¿sí? Y caudal obviamente a todo el proceso. Como les decía, no llega a completar toda la vuelta del cremaster que he visto acá. ¿Sí? No llega a completar toda la vuelta del testículo, sino que tenía como fascia cremastérica rodeándolo. Obviamente, si está la fascia cremastérica unida al vientre del cremaster, cumple la misma función de retraerlo, ¿no? Lo tironea básicamente. Bueno, el pene, como dijimos, es un órgano fibroelástico con la particularidad de la S peniana y tiene asociados varios músculos que lo conforman en sí son uno par y uno impar, que sería el bulbo esponjoso, que es el impar, y los isquios cavernosos, que son los pares. Y después también tiene otro músculo asociado, que es el músculo retractor del pene, que se une al final de la S peniana en la porción más distal, y tienen todas unas fibras que se estiran hasta el craneal y ventral. Y este músculo retractor del pene se une a la tuberosidad isquiática, que es donde está la flexura, que es donde comienza básicamente la base del pene, donde están los pilares de estos músculos que nombrábamos hoy. Y este músculo retractor del pene se une a la tuberosidad, a la flexura isquiática, o sea, al isquio, y también a las primeras vértebras coxígeas. Tiene algunas fibras que se unen a este lugar. ¿Sí? Este músculo retractor del pene, por estímulo hormonal, lo que va a hacer es relajarse, y al relajarse va a dejar que se exteriorice el pene, ¿sí? Saliendo del escroto, del prepucio. ¿Sí? Entonces, el estímulo hormonal obviamente va a estar relacionado a la libido, ¿sí? O al estímulo que haya para realizar la muerte. Entonces, todo el tiempo este músculo está contraído y se relaja en base a ese estímulo hormonal, y eso hace que el pene se exteriorice. A diferencia, como les decía, de otras especies que en general el pene
aumenta su tamaño, por decirlo de una manera, porque se ingurgita de sangre todo el líquido cavernoso, ¿no? Entonces, tienen como eh, fisio- fisiológicamente cuestiones diferentes para exteriorizar el pene de cada una de las especies. Bien. Fíjense que acá, estos serían los pilares del pene, en la zona de la tuberosidad flexor isquiática, la S sigmoidea, ahí se ve cortado, en la porción más ventral es donde va a ir la porción peniana de la uretra, ¿sí? Que termina en el proceso uretral del glande. Acá hay un corte de tipo transversal, lo que sería un pene, una imagen bien nueva, sacada ayer un dibujito. Fíjense, estos cuerpos cavernosos o isquiocavernosos que se llama, una túnica albuginia, que es una túnica de tejido conectivo que lo envuelve, y esto está mal, no es cuerpo cavernoso, sino se llama bulbo esponjoso, que va a envolver a la uretra, ¿sí? Esto es ventral, esto es dorsal, y esto es lateral derecho. Bueno, y acá en la esquemática, esto que están viendo acá son los músculos pares de los retractores del pene. ¿Sí? En dorsal están los cuerpos cavernosos, que son dos vientres, y en ventral el cuerpo esponjoso o bulbo esponjoso con la uretra en el centro. A medida que se alejan de la base del pene, la sección de estos músculos se va achicando y se va haciendo cada vez más fibroso el pene del toro, de los rumiantes. Después, en cuanto al glande, sería la porción libre del pene, se llama libre porque ya sale de lo que sería la masa muscular de los miembros posteriores, y tienen el proceso uretral, ¿sí? Que tiene 2 o 3 centímetros de largo, una corona que tiene el glande, que es como un lugar donde se ciñe el cuerpo del pene y termina formándose el cuello del glande, y el rafe de tejido conectivo que lo une directamente al prepucio. Que ustedes, como bien saben, el prepucio es un repliegue de piel que del lado interno tiene un montón de glándulas que van a provocar o generar en alguna especie, por ejemplo, el esmegma, como puede ser en el perro, pero que en los bovinos también sirve para lubricar y mantener húmedo todo este glande del pene. En cuanto a la irrigación, bueno, la irrigación básicamente proviene de las arterias pudendas, que son ramas de las arterias ilíacas. De la arteria pudenda interna sale la arteria del pene, como ven acá, que está la B, que están viendo acá. Y esta misma arteria del pene se va a ir ramificando, ¿sí? En arteria del bulbo, arteria profunda y arteria dorsal del pene. Así también la pudenda externa, que viene obviamente por otra zona, por otra región, ¿sí? Va a también tirar una arteria craneal para el pene. Esa sería la irrigación más grosera, por así decir, del pene del bobo. Bueno, ahí tienen el tema de la longitud. Como les decía, tiene una raíz o base, un cuerpo y una porción libre. La porción libre es aquella que es más móvil, que es la que se toma para hacer, por ejemplo, extracciones de semen, o bien donde se pone la vagina artificial, o bien tienen que tomarlo para hacer un raspaje del prepucio para poder hacer la evaluación de Campylobacter o Trichomonas, por ejemplo, para mandar a cultivo, ¿no? Esto es lo que se llama la raíz, están los pilares, estos serían los retractores del pene, ¿sí? Esta es una vista laterocraneal, básicamente, y de lo que sería la raíz del pene. Esto que ven acá es la uretra, ¿sí? Pelviana, que posteriormente se termina conformando en la uretra peniana. Ya lo vamos a ver ahora en urinario. Y fíjense que de estos pilares, de los cuerpos cavernosos, se va a formar después, obviamente, los isquiocavernosos
dentro del pene. Estos son músculos. Bueno, el prepucio ya lo dije, una invaginación de la piel que rodea la porción libre del pene con una lámina externa y una interna, y un orificio prepucial con una pequeña cavidad prepucial que externamente está llena de pelos en número variable. Bueno, esos pelos sirven justamente para direccionar las secreciones o la orina, ¿sí?, que puedan llegar a tener. En lo que serían los caprinos, el proceso uretral es mucho más grande, por lo que se dice, este proceso uretral lo que hace es insertarse en el primer anillo del cérvix de la hembra para poder direccionar el eyaculado hacia el cuello del útero, ¿no? Y bueno, en las glándulas anexas, esto que están viendo acá es una... A ver quién se anima. Yo les cuento, esta es la vejiga, ¿sí? Y acá estaría la uretra envuelta en un músculo, el músculo uretral. ¿Quién se anima a decir qué vista es esta? Dorsal. ¿Solo dorsal? Caudo dorsal. Bien, ahí va, caudo dorsal, ¿sí? Esto que tenemos acá son las tuberosidades isquiáticas, que son palpables externamente. Entonces tengo una vista caudo-dorsal de todas estas estructuras. La vejiga que queda más hacia la profundidad, ¿sí?, hacia ventral. Lo que les decía hoy, los uréteres que entran en el cuello de la vejiga en dorsal. Y acá tenemos el conducto deferente, ¿sí?, que se dilata formando las ampollas, que es esto rojo que ustedes están viendo acá, y que entran un poquito más acraneal al cuello de la vejiga, casi en la uretra, en el conducto eyaculador, medial a las vesículas seminales, que son estos órganos pares bilobulados, en realidad son multilobulados, ¿sí?, que tienen alrededor de 7 a 10 centímetros de largo, son las glándulas más importantes del eyaculado del bovino, el que mandan mayor cantidad de secreción, y a su vez también por su tamaño y por su función son las que mayor cantidad de patologías revisten en el bovino. Estos son palpables cuando están normales y también palpables e identificables cuando sufren patologías como inflamación, o sea, vesiculitis, u otros procesos como pueden ser dilatación quística de las vesículas y otras cosas. Caudal a las vesículas seminales está la próstata, ¿sí?, que tiene un cuerpo y una parte diseminada. Ese cuerpo está rodeando básicamente a la uretra, ¿sí?, y la parte diseminada que se va diseminando justamente alrededor de esa uretra. Mucho más caudalmente, tan caudalmente que casi están palpables por fuera del ano, las vulvouretrales, que también son pares, son esféricas, ¿sí?, tienen un pequeño conducto excretor que no se ven, pero para que se den una idea, todas estas glándulas son identificables, tanto en palpación como en ecografía. Y si miran la pantalla, si pensamos que esto es el recto, cuando yo voy a hacer un tacto, meto el transductor y la mano solo hasta ahí, y tengo que poner inclinado el transductor y lateralizarme para poder evaluar las glándulas vulvouretrales, ¿sí? Cuando quiero evaluar la vesícula seminal, la próstata y las ampollas, básicamente tengo que irme hasta la mano, directamente casi hasta la zona del pubis o la cavidad pelviana, ¿no? Bueno, esto es la clase de la parte del aparato reproductor del macho, el toro básicamente, o los rumiantes. Y bueno, no sé si tienen preguntas sobre algo de esto. ¿Tiene alguna duda? ¿Fui muy rápido? ¿Fui muy lento? Fui muy lento, son las 10 menos cosas. Bueno, si no hay preguntas, paramos hasta las 10 y después seguimos con la parte urinaria.